Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor en este nuevo día. Estamos meditando las escrituras, estudiando los libros proféticos y estamos hoy en el capítulo del 25 al 28 del libro de Ezequiel. En el capítulo 25 encontraremos una serie de profecías en contra de distintas naciones que se mostraron hostiles o se burlaron de la nación de Israel. Comienza esta profecía contra los amonitas. Nosotros ya leímos Segunda de Reyes, en el capítulo 24, versículo D, los amonitas participaron y se regocijaron en la destrucción del templo, en la tierra y la nación de Israel. Y es bueno recordar que los amonitas eran descendientes de Lot, por la más joven de sus hijas, según ya leímos en Génesis capítulo 19, versículos 37 y 38. Amón estuvo aliado a menudo con otras naciones en contra de Israel. No le ofreció ayuda a Israel mientras estaba en su peregrinaje en Egipto a Canaán, según leímos también en Deuteronomio. Además, Amón se unió a Moab y a Amalek en la subyugación de Israel durante 18 años, según leímos en Jueces capítulo 3, versículos 2 y 13. Después continúa con la profecía contra Moab. Dios anunció que iba a destruir la defensa de Moab al permitir que capturaran su fortificada frontera y sus ciudades fronterizas, lo cual iba a dejar a sus regiones interiores relativamente desprotegidas. Debemos recordar que los moabitas eran descendientes de Lot por su hija mayor, según ya leímos en Génesis capítulo 19, versículos 37 y 38, y al igual que los amonitas tenían un largo historial de amargura y enemistad hacia Israel. Moab se negó a permitir que el pueblo de Dios cruzara por su territorio cuando éste regresaba de Egipto a Canaán, según leímos también en Jueces 11:17. El rey de Moab contrató a Balaam para que maldijera a Israel. Luego continúa el relato y hace una profecía contra Edom. Un elemento singular de esta condena que es anunciada era que el propio Israel iba a llevar a cabo el juicio de Dios sobre Edom. Y eso en realidad ocurrió en los tiempos de los macabeos. Los edomitas, descendientes de Saúl, según leímos en Génesis 25:30, ellos también se habían negado a que Israel cruzara por su territorio, y eso lo leímos en el libro de Números, capítulo 20, versículos del 18 al 21, cuando estos iban rumbo a Canaán. El rey Hadad de Edom se convirtió en uno de los peores enemigos de Salomón. Edom atacó a Israel en los tiempos del rey Josafat, pero fue derrotado. Cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén, los edomitas se le unieron, saqueando la ciudad y ayudando a masacrar al pueblo, según podemos leer en el libro de Abdías, capítulo 8. Finalmente, leemos la profecía contra los filisteos, otra nación vecina con histórica rivalidad contra los israelitas y que Dios también les advierte juicio. Cuando pasamos al capítulo 26, leeremos la profecía contra Tiro. Esta tuvo lugar el mismo año en que Jerusalén cayó ante Nabucodonosor. La reacción de Tiro frente al suceso fue que bueno, ahora Jerusalén ya no quitará de mi atención a la gente. Ahora en esta región las naciones solo me tendrán a mí como un modelo de conducta que deben seguir. Por lo tanto, mi prosperidad se tiene que incrementar. Además, Israel no seguirá cobrando impuestos ni controlando el tráfico por tierra que procede del este para mi mercado. Pero el Señor anunció que iba a destruir Tiro y dice que iba a usar a las mismas naciones que la consideraban como el líder comercial del mundo. La imagen del mar que hace subir las olas y sobre la cual leeremos sobre Tiro es apropiada dado que la ciudad estaba edificada en una especie de isla rocosa que estaba a corta distancia de la costa de Fenicia. La ubicación estratégica la hacía prácticamente invulnerable ante cualquier ataque por tierra. El instrumento para ejecutar el juicio sobre Fenicia iba a ser Nabucodonosor. A él, en este relato, lo llaman Rey de Reyes porque Babilonia era un imperio integrado por muchos países cuyos reyes se subordinaban a él. Por causa de sus contactos comerciales en todo el mundo, la caída de Tiro les iba a traer consecuencias a todos sus socios comerciales, incluyendo sus colonias en el mundo mediterráneo, y los líderes de estas otras naciones manifestarían su pena y hasta llorarían. La destrucción de la ciudad de Tiro es siempre destacada por aquellos teólogos, estudiosos de las escrituras, ya que era una ciudad muy exitosa, pero al igual que muchas otras naciones de la historia del mundo, a través de los siglos, esta dejó de existir y cayó en el olvido, tal como es anunciado en esta profecía. Este capítulo también muestra el sentimiento de autosuficiencia que fue creciendo en esa nación
y que a la larga termina siendo una especie de deificación personal. En la secuencia de los capítulos 26 al 28, en el capítulo 26, Tiro es presentada como una isla que habría de quedar asolada y, como ya se ha visto, como un tendedero de redes en medio del mar. En el capítulo 27, la imagen que se usa es la de un navío, un barco mercante de gran magnificencia y porte. Y finalmente, en el capítulo 28, dice que el príncipe de Tiro se consideraba a sí mismo un dios, pero el Señor es claro y dice: no eres más que un hombre. Por lo tanto, Dios lo iba a colocar en su lugar. Este príncipe no logró reconocer que todo lo que tenía provenía del Señor y que Él gobernaba toda la tierra. De esa forma, también nos muestra cómo Dios es el Dios de todos y no solamente el Dios del pueblo de Israel. También leeremos una profecía contra Sidón, que es la última que aparece en este capítulo, la cual está situada a 40 kilómetros subiendo la costa del Mediterráneo. Dependía entonces de Tiro lo que se había dicho lo que se había dicho de esta última se aplicaba también a la primera. Quizás por eso la profecía contra Sidón es mucho más breve y muy general. Y bueno, leemos hartos anuncios de destrucción contra ciudades aledañas y bien nos podríamos preguntar, ¿por qué anunció Dios que iba a destruir a los países y las ciudades que estaban alrededor de Judá, incluyendo a Tiro, Sidón, Amón, Moab, Edom y Filistea? Bueno, el Señor quiso quitar a esos pueblos que le habían hecho muy difícil la vida de sus escogidos para que ya no pudieran hacerlo más. Esto permitiría que el remanente escogido por Dios de la casa de Israel pudiera volver a su tierra fuera de peligro, fuera del ataque y la persecución de aquellos que los menospreciaban. Era una especie de garantía que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que el Señor había escogido como el remanente, pudieran volver a su tierra libre de dificultades. Así, Dios cumpliría su promesa de bendecir a todas las naciones por medio de uno de sus descendientes. Y es muy reconfortante destacar que Dios, en el mismo proceso por el que permite que su ira se encienda contra aquellos que insistían en que no lo necesitaban, se preocupó por el bienestar de estas mismas personas. El Señor siempre va a anhelar, y ya lo hemos leído, Él no se alegra en el castigo, Él no se alegra en nuestra muerte, Él quiere que vivamos la vida eterna y Él quiere también que llevemos una vida pacífica y tranquila, con toda piedad y santidad, de manera que nosotros podamos hacer lo que a Él realmente le agrada. Por eso es que nosotros debemos considerar esto y tenerlo en mente para que podamos llevar su verdad de salvación en medio de este mundo que tiene justamente esa necesidad de conocerle, de vivir vidas piadosas, de vivir vidas en amor y en fraternidad. Y por eso nosotros tenemos que entender la responsabilidad que tenemos de entregar el mensaje de salvación en medio de este mundo. Hay que recordar que así como Dios creó las condiciones para la tranquilidad y la seguridad del pueblo de Israel en el regreso de este remanente, de la misma manera, Él crea un ambiente para nosotros. Él emplea querubines, guardianes de la paz, su Espíritu Santo, para que nosotros tengamos todo lo necesario para poder cumplir con esta misión de llevar su verdad. Así que eso es importante también reflexionar. Y otra meditación para este día es que cuando Dios castiga a los países, no nos corresponde a nosotros regocijarnos tal como lo hizo Tiro con respecto a Jerusalén. Más bien nosotros debemos ser agradecidos de Dios por controlar la historia en beneficio nuestro y de la expansión de su evangelio. Nosotros debemos lamentarnos por cada alma que muere sin conocer a Cristo. Esa debería ser nuestro real sentimiento. Por lo tanto, pidámosle al Señor en oración que nos ayude a tener más amor por aquellos perdidos y que también nos dé la valentía necesaria para poder proclamar su evangelio. Bendiciones.